Good morning. We have a few more people who will be joining us, but I think we'll get underway. Hi, my name is Julie Klein. I'm in the Center for Latin American and Caribbean Studies at the University of Wisconsin-Milwaukee, and we are so excited to start this program. I'm going to add to the chat. Please, if you're still joining, we would welcome you adding your greetings and where you're joining us from and what makes children's and young adult literature matter to you. I'm also going to put up in the chat in a moment, we have a map visualization. We've had, not everyone will be in this session naturally, but we have 370 people who have registered for the summer series from, I lost track, 25 plus countries. And so I will put up a map so you can see what community you are a part of. And let's get underway, and I will speak slower for the interpreters. So welcome. We have a 6-part series. Today is our first session. Our center, the Center for Latin American and Caribbean Studies at UW-Milwaukee, is a Title VI National Resource Center with funding from the U.S. Department of Education. And our center supports teaching, research, and public engagement about the region. I'm happy to say too that this program is being co-sponsored by the UW-Milwaukee Translation and Interpreting Studies Department. We are beyond excited, I know I am, that this series was created in collaboration with the International Youth Library in Munich, Germany. The International Youth Library was founded in 1949 by Jelle Lettmann after the war. And it's the world's largest library for international children's and young adult literature. At this time, I'm very happy to introduce Jochen Weber, who is my partner in planning this. He's head of language sections from the International Youth Library. Jochen. Thank you very much, Julie, and hello and good morning to everybody over there in the Americas. Good afternoon from Europe. Guten Tag from Munich. It's really a great pleasure to be here with you and to share the coming 6 sessions with you, and which will take place over the coming 2 months. And first of all, I would like to thank the University of Wisconsin-Milwaukee, the Center of Latin American and Caribbean Studies, and in particular Julie Klein, for initiating this project and for having invited us to cooperate in the project, which is really wonderful. And it's a great opportunity to learn more about the quality, the richness, the diversity of Latin American children's literature. And so far, it has been a lot of fun to cooperate in this project, and I'm sure that it will be great. And I will switch to Spanish now. And nuestro saludo especial va a los autores, a las autoras, las ilustradoras, los ilustradores, los moderadores, las moderadoras. And it's really es fantástico y una alegría tenerlos aquí en este programa, y muchísimas gracias por contribuir al mismo y hacerlo posible. Yo ya no lo escucho. Y un saludo extra va a Antonio, no sé dónde, ahí está, y a Adolfo, que inician este programa hoy. Y bueno, es un gran placer y muchas gracias por todo. Y vuelvo la palabra a Julie. And I will just add a note on the interpretation button. With your language selected, you also have the option to mute or unmute the original audio, just so you hear one language at a time if you choose to. Jochen, thanks so much. Our simultaneous interpreters through the series are Deanna Arbisser and Fatima Cornwall. Our technical producers are Khadija Perry and Jay Penn.
You may not see them much on screen, but they are doing wonders for us behind the scenes. And I really want to thank all my colleagues at the center and also all of you out there who helped spread the word about this event. We have 370 people signed up because you all passed this along, and I especially appreciate the work of the International Board on Books for Young People sections. A special thanks to Dr. Christian Raab, Director of the International Youth Library. And back again, most especially to my planning partner, Joachim Weber. His widely recognized work in international children's literature and his relationships throughout Latin America connected us to the book creators and moderators that you're going to meet. I appreciate the time, thought, and care he devoted to our collaboration, and I feel lucky to have this opportunity to work together. Some quick housekeeping. Be sure again you have a language channel selected, either Spanish or English. If you're bilingual, you can go back and forth, but you need to have a language channel selected. If it's off, you may not hear part of the presentations. If you have any difficulties, please reach out via the chat. And I think we'll plan to save our questions and discussions until after Tonio and Adolfo's conversation. So again, thank you so much for being part of this. It gives me great pleasure now to introduce today's moderator, Adolfo Cordova. Adolfo is a Mexican writer, journalist, and researcher. He earned a master's in children's and youth books and literature from the Autonomous University of Barcelona. In his many children's literature roles, he served on national and international award juries, as a member of editorial committees, professor at institutions and universities in Mexico and abroad, and collaborator with libraries and community reading promotion projects. He's been a fellow at many organizations, including the International Youth Library in Munich. For his own books, he's received various awards, such as the Premio Nacional Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cavada, el Premio Nacional Antonio Garcia Cuevas of the National Institute for Anthropology and History, Los Mejores del Banco del Libro de Venezuela, and the White Ravens, also from the International Youth Library. His most recent own titles are Infinitos, illustrated by Cristina Sitia, published in 2020, and the anthology Cajita de Fósforos, illustrated by Juan Palomino, published by ECRE 2021. And recently, Cajita de Fósforos was recognized with the Bologna Ragazzi Award. In all his areas of specialization, Adolfo is interested in direct dialogue with children and young people. I should also add that he has a journalism blog focused on children's and youth literature that we'll list in the chat, linternasybosques.com. Adolfo, I'll turn it over to you and your conversation with Tonio. Thank you both very much. Gracias, Julie, Jochen, todos amigos, qué gusto verlos aquí, empezar esta serie y nada menos que con mi querido Toño. Muy agradecido también y reconocer el interés que han tenido desde la Universidad de Massachusetts, Milwaukee, en fijarse en la literatura latinoamericana, un interés sostenido por muchos años por la Biblioteca Internacional de la Juventud, y empezar con un autor tan prolífico y con tantos lectores como Toño. Entonces, bueno, nada, muy feliz de acompañarlos y muy agradecido con la invitación. Feliz también de ver a tantos participantes, tantas caras amigas, colegas. Creo que es esto que sucede con Zoom, que permite hacer estas reuniones internacionales, también es bueno como para continuar pensando juntos, ¿no? Y conociéndonos, porque algo que sucede en Latinoamérica es que muchas veces la circulación es un poco vertical, se circulan muchas traducciones, pero no siempre circulan los libros y los creadores en nuestra propia región. Obviamente los seleccionados para esta serie son todos
autores premiados, reconocidos, que circulan mucho, pero me gusta pensar que estemos también escuchándonos y viéndonos entre especialistas y gente interesada en el tema en Latinoamérica y de Estados Unidos, de Europa, bueno, de muchos lugares que nos ven. En fin, emocionado por eso y también por platicar con Toño, a quien conocí en 2012. Yo siento que esta conversación empezó entonces, llevamos casi 10 años platicando, Toño y yo. Desde entonces me maravilló, por un lado, la calidez de Toño para cuando se refería a la literatura infantil y juvenil. Sentía yo que había realmente mucho amor por ese trabajo que él hace, por hablarle específicamente a niños y niñas. Y ahora veremos y les platicaré un poco. Realmente el camino de Toño es bifronte. Él también escribe para adultos, digamos, pero notaba desde ese primer encuentro muchas ganas de que la literatura infantil y juvenil siguiera creciendo en México, que publicara más gente. Él, recuerdo que me dijo que había espacio para todos, que se podía hablar de lo que fuera. Entonces vi una mirada ya muy eh, revolucionaria con respecto a esa otra literatura que considera que debe haber un montón de límites, normas y formas de escribir mediando siempre con lo que debe ser o lo que es bueno para niños y niñas. Entonces, muchísima libertad percibí en él. Y me gustaría presentarlo como le pedí entonces en 2012, que se presentara directamente para los niños y niñas, porque es uno de esos escritores que realmente es cómplice de sus lectores. Entonces voy a leer, a ver si se acuerda Toño lo que me dijo y si sigue resonando con lo que es él hoy, pero hace casi 10 años, cuando le dije que se presentara ante niños y niñas, él me dijo esto. Yo soy Toño Malpica. Me gusta escribir, tocar el piano, comer tacos al pastor, jugar con mis hijos y con sus amigos, leer y ver la tele también. Me gusta mucho Bob Esponja, Phineas y Ferb y en general las caricaturas chifladas. No soy bueno para cuidar mascotas, soy ingeniero en computación, pero es más divertido contar historias que programar sistemas. Bueno. ¿Cómo ves, Toño? ¿Sigue siendo todo eso o hay algo que haber que ajustar en tu presentación? Muchas gracias, Adolfo. Pues a lo mejor habría que añadir algunos otros títulos de caricaturas chifladas. Se han acumulado varias en este tiempo. Pues muchas gracias, queridísimo, por aceptar. Me encanta que, como dices, hayamos iniciado este diálogo hace ya unos años. Me voy a permitir primero agradecer a Judy, a Jochen, a todos los involucrados por de veras darme la oportunidad de estar aquí. Son de esas cosas que no dejan de pasarme y me hacen sentir el tipo más afortunado del mundo. Y bueno, pues siempre rodeado de amigos, siempre rodeado de gente querida. El mundo de la literatura infantil y juvenil no tiene fronteras y eso me encanta. Y al parecer cada vez tiene tampoco menos idiomas, ¿no? Todo parece que tiende a un idioma universal. Entonces, pues muy agradecido, gracias a todos y gracias a ti, Adolfo, y también voy a permitirme decir que cuando conocí a Adolfo hace ya, pues él lleva la cuenta, a mí se me va, pero parece que ya casi 10 años. Me acuerdo que tenía un hambre por hablar de libros para niños, que al final lo fue involucrando también del otro lado de la página y lo ha hecho de una manera tan magistral que, bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, pero bueno, yo ya no solo lo admiro por todo lo que publica y todo lo que piensa y todo lo que estudia y todo lo que hace, sino también por todo lo que escribe. Enhorabuena, Adolfo, además por el premio reciente y bueno, pues aquí estoy, todo tuyo. Muchísimas gracias, Toño. La verdad es que una de las constantes en tu literatura, acabas de demostrarla ahora que eres
eres muy buen amigo, le das mucha importancia a la amistad. Tus personajes están siempre encontrando la manera de salir adelante juntos. Eso es algo a mí que me encanta. Y realmente tenemos tanto de qué platicar y podríamos quedarnos en un plan relajado y olvidarnos del tiempo, pero hay que cubrir pues varias cosas que en una pequeña plática breve virtual que tuve con Toño, le compartí. Entonces vamos a empezar oficialmente, digamos. Lo que le propuse a Toño es que hiciéramos una especie de viaje del héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Toño, en ese sentido, es un héroe de 1000 libros, es un héroe muy prolífico, pero un héroe además para realmente muchos lectores que le escriben cartas, les mandan correos. Él está muy en contacto con la comunidad, escribe mucho en redes sociales, responde comentarios, está muy al pendiente de lo que publica. Es decir, no es un escritor de encerrado en sí mismo. Cada quien tiene su camino, digo, pero el de Toño es un camino muy abierto, muy atento a una escucha muy particular. Está pensando en algo que necesita decir y escribir, pero en definitiva también está pensando en lectores particulares. Y eso se ve en todo el manejo que hace justamente de sus libros y en cuánto lo quieren sus lectores. Entonces, por eso decía yo, vamos a hacer este pequeño y resumido viaje del héroe, empezando por el mundo ordinario y la llamada a la aventura, que es como empiezan todas esas historias. Entonces, a mí me gustaría, Toño, que nos compartieras cuál era ese mundo ordinario en el que creciste. Obviamente vamos a ir ajustando los pasos del héroe pues, para poder platicar de lo que nos interesa, pero creo que sí es importante, aunque sea brevemente, que le compartas a la gente que nos acompaña cómo creciste, un poco de tu infancia, para entender cómo es que se formó esa cabeza tuya tan prolífica y tan creativa y capaz de escribir como escribes tú. Cuéntanos un poco. Pues gracias además por la analogía, porque soy fan de muchos héroes, pero no me considero uno. Aún así, es cierto que se parece mi vida un poco al camino del héroe, como bien dices, porque usualmente al héroe le cae la misión, no le preguntan si quiere participar, sino que de pronto se ve inmiscuido en la aventura, como bien dices, ¿no? Y una de las partes del camino del héroe es esa, ¿no? Es hasta una parte de negación, de no querer formar parte, pero no tener alternativa, ¿no? Y creo que así me pasó a mí, efectivamente, por eso ahora escribo, cuando todo en mi vida parecía apuntar a que no debiera haber seguido este camino, ¿no? Para empezar, en mi casa no había libros, ¿no? Mis papás no eran grandes lectores, tampoco eran grandes escuchas de música, curiosamente, ¿no? No había, de hecho, había pocos libros en mi casa y todos eran para adultos. Y había pocos discos y también todos eran para adultos. Pero lo que creo que sí puedo presumir es que tenía un montón de libertad, ¿no? Mi mamá siempre nos permitió a sus 5 hijos prácticamente hacer lo que quisiéramos a la hora del juego, ¿no? Incluso yo vivía en una casa de 3 pisos y mi mamá dijo que el tercer piso, que era como quien dice el sótano, por así decirlo, era propiedad de los infantes, ¿no? Incluso la parte de la sala, el comedor, no nos dejaba casi ni entrar, pero la parte de abajo, donde estaba la tele y donde estaba el cuarto de los juguetes y donde estaba el jardín, nos permitía hacer de todo. Y además nos daba mucha libertad para irnos al parque y desaparecernos y etcétera. Entonces, creo que el haber tenido una infancia tan feliz fue lo que detonó en realidad en mí la semilla de la imaginación, porque aunque sí jugaba fútbol y etcétera, juegos con reglas,
jugaba mucho fútbol, jugaba mucho béisbol. Creo que en realidad lo que más ocupaba mis días era esos juegos de la imaginación, en donde pues cada uno interpretaba un papel, ¿no? Mi hermano y yo teníamos, por ejemplo, una colección de pelotas. Es algo muy curioso y poco visto. Otros jugaban con muñecos, nosotros teníamos como 15 pelotas y cada una tenía su nombre. Y entonces las hacíamos hablar. Y claro, ahí ya se estaba gestando, ¿no? Por ejemplo, el juego del teatro con el que empezamos Javier y yo años después. También teníamos un club con nuestros amigos. Mi hermano en un libro que escribió que se llama Clubes Rivales, lo plasma precioso porque teníamos un club que se llamaba Exploradores del Oriente y efectivamente nos íbamos a explorar, según nosotros, toda la zona de esa zona de Ciudad Satélite que estaba todavía sin poblar. Nos íbamos al campo, nos metíamos a las cuevas, escalábamos los cerros. Y ahí empezó creo yo, porque a mí en realidad la lectura me guiñó los ojos hasta que yo estaba en la escuela secundaria. Y he contado 1.000.000 de veces y lo voy a contar otro 1.000.000 más siempre que pueda, que a mí quien me indujo a la lectura fue un bibliotecario, el bibliotecario de la escuela secundaria en la que yo estaba. Me acercó los libros de Emilio Salgari. Yo cuento siempre que me refugiaba mucho en la biblioteca porque a mí me acosaban los grandotes. Siempre fui chaparrito, siempre fui bajito y entonces los grandes, los más altos, los más fuertes a veces se aprovechaban de mí. Pero eso pues me llevó a refugiarme en la biblioteca muchas veces y en una de esas empezar a tomar los libros. Y me hice lector aproximadamente a mis 12 años y continué continúo hasta la fecha, ¿no? Tengo más de 42 años siendo buen lector, creo yo. También me gusta decir que no soy un lector voraz, suelo leer con mucho cariño lo que me llevo a los ojos, entonces a veces me tardo mucho en terminar un libro, pero siempre puedo decir que lo disfruto y que siempre saco lo mejor de cada libro. Y para no hacérselas muy cansada, pues así siguió mi vida a pesar de ser buen lector. Nunca me cruzó por la cabeza hacerme escritor. Creía yo en ese entonces que mi relación con las artes iba a ser en el piano. Siempre me he sentado al piano sin miedo, experimentando. No tengo estudios tampoco de música, pero lo que hago en el piano me hace muy feliz. Y nada, que cuando tuve que estudiar, cuando tuve que elegir una carrera, elegí ingeniería en computación, como muchos de nosotros elegimos algo por cuestiones prácticas, pero a mediados de la carrera me asaltó esa misión de la que estábamos hablando ahorita del camino del héroe, me tomó por los cabellos y no me soltó, porque me puse a hacer teatro con mi hermano Javier y creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque me sedujo por completo la creación literaria. Me di cuenta de que me hacía muchísimo más feliz contar historias, primero en el escenario y después ya fui virando poco a poco hacia el cuento y la novela. Y finalmente hasta mis 33 años fue que se me ocurrió empezar a escribir libros para niños y jóvenes. Y para mí fue como un volver a casa, como un encontrar el camino, porque me di cuenta de que allí era plenamente feliz y parecía que no lo hacía tan mal. Y bueno, 21 años después parece que más o menos le di al clavo. No, pues ya recorriste todo el camino hasta regresaste a casa, pero vamos a seguirle con las pruebas y demás. Pero antes me gustaría
igual detenerme tantito en lo que nos compartiste como este espacio de mucha libertad, que luego las infancias no la tienen y obviamente desde la literatura, pero también desde muchas instituciones sociales se tiende a controlar lo que los niños hacen y en lo que los niños se pasan sus horas. Es verdad que los tiempos han cambiado, que también muchos nuevos miedos han surgido, pero en la medida en que uno puede abrir espacios de libertad, como lo ves, como eres tú evidencia de eso, pues la imaginación va a ejercitarse mucho. Y me parece que, o sea, sí jugaste muchísimo, porque además los juegos que contaste ahora, no los conocía. Yo recordaba otros que me habías contado, como de unos cactus en donde habían encontrado unas señales como alienígenas y valles oscuros y cosas del diablo y así. Entonces se ve que es inagotable tu repertorio de juegos y me parece interesante cómo de ahí llegaste a la lectura, donde seguramente encontraste más de eso como un refugio para esa libertad que perdiste un poco en la escuela, por lo que nos compartes, ¿no? Eso donde uno no puede estar en todos lados porque a lo mejor alguien te va a estar ahí molestando, entonces encontraste la libertad en los libros y luego la llevaste al escenario, que es poner en escena una vez más el juego. Entonces me parece muy consecuente tu camino para llegar hasta aquí. Me llama la atención lo del, claro, la llamada a la aventura de todo héroe, hay un rechazo y hay una resistencia, quizá para los que nos estén acompañando y que no lo sepan, cuando hablábamos en la presentación que les decía que él es ingeniero en computación, pues justamente supongo que estudiaste esa carrera pensando que ibas a desarrollarte profesionalmente ahí y te resististe quizá a la escritura, pero en 2001, hace 20 años justamente, ganaste un premio con Las Mejores Alas, tu primera novela, y me parece interesante porque en 2001 publicaste las Mejores Alas, pero también El Impostor, que es una novela de ficción especulativa en una Ciudad de México devastada por una especie como de virus, pero básicamente, bueno, y además siguen siendo, por supuesto, muy actuales tus textos y se pueden leer con nuevos ecos, pero me gustaría que nos contaras un poco de Las Mejores Alas, que cumple 20 años, y desde Las Mejores Alas quizá trazar un puente imaginario hasta Canción sobre un niño perdido en la nieve, que es uno de tus últimos libros. Nada, bueno, cuéntanos un poquito ahí de ese primer encuentro primer umbral, digamos, tu primer umbral que sales adelante y continúas el viaje. Sí, bueno, pues antes agradecerte que recordaras también esas otras aventuras, justo ocurrieron cuando teníamos aquel club de exploradores, ¿no? Y nos imaginábamos, pues también que los sitios que visitábamos eran fantásticos, ¿no? Según nosotros, había una especie como de valle al que le pusimos el Valle de las Luciérnagas, de las libélulas, perdón, y una cueva a la que nos metíamos que se llamaba la Cueva del Diablo. Y bueno, pues sí, efectivamente todo eso tiene que ver con esa libertad que siempre he defendido yo a la hora de crear y que me parece que se potencia cuando está el juego involucrado, ¿no? Incluso ya ves que tengo una especie como de filosofía personal en donde digo que pues para crear en la medida en la que más te diviertas, en la que más disfrutes lo que estás haciendo, en la que más juegues, pues más fácil fluirá el aura creativa, ¿no? El espíritu creativo crece, ¿no? Mientras estás jugando, mientras más te sientas bien. Incluso hay una palabrita que promuevo que se llama galofrar, que tendría que ser traducida como galonfing, porque en realidad el galofreo yo la
saqué de ahí del Galonfin, que no voy a abundar mucho en eso, pero es justamente el sentirse contento, sentirse libre, sentirse bien. Y creo que justo así fue como nació Las Mejores Alas, que es mi primer libro en la LIG, que escribí hace 21 años, pero se publicó hace 20, como bien dices. Esta ya es una segunda edición, que ya quién sabe cuántas reimpresiones tiene porque se sigue vendiendo, afortunadamente. Y me acuerdo que fue tal cual una decisión completamente libre y descabellada de participar en un concurso para el cual tenía yo poco tiempo, pero siempre he sido rápido para escribir. No sé si eso sea una virtud o sea más bien un defecto, porque me he vuelto compulsivo. Incluso últimamente he querido frenar más esa compulsión, porque a veces se juntan demasiado los libros y creo que de pronto necesitan también muchas revisiones, ¿no? Pero Las Mejores Alas la escribí para ese concurso con toda la ilusión y con toda la fantasía y con todas las ganas de escribir algo que a mí me pareciera que pudiera gustar a los chicos y que me gustara a mí principalmente, ¿no? Y no estoy hablando del Toño niño, sino del Toño adulto que pudiera acercarse a un libro, entre comillas, para niños y lo disfrutara de igual manera, ¿no? Todos mis libros los he escrito de esa manera, pensando que sí hay un lector del otro lado, un lector niño, un lector joven, pero que eso no implica que el lector adulto se sienta excluido, ¿no? Sino al contrario, que participe también en la fiesta. Del mismo modo que cuando me invitan a fiestas infantiles con mis hijos, pues prefiero pararme ¿no? También a la piñata si me dejan. Lo mismo creo pasa un poco con la literatura infantil y juvenil, y el libro de Las Mejores Alas lo escribí con toda esa ilusión. Incluso es un libro pues singular porque el protagonista se muere en el primer capítulo. Entonces yo creí cuando lo mandé a la editorial que probablemente al concurso, que probablemente no solo no iba a ganar, sino que estaba yo transgrediendo muchas normas probables de la literatura infantil y juvenil. Y no solo le dieron un premio, sino que ha sido uno de mis libros pues más queridos y al que más recurren muchas escuelas, muchos papás, y eso me llena mucho el corazón. Y eso, pues como dice, tiende un puente hasta que es el último, ¿no? Ese fue el primero, no sé si es el número 50 o algo así, que es de 20 años después, porque se pudo publicar para la Navidad del año pasado, afortunadamente, pese a la pandemia. Es una especie de homenaje a Canción de Navidad de Charles Dickens. Y puedo decir con cierta satisfacción que me mueven los mismos hilos, me sigo divirtiendo igual, aunque probablemente ahora no soy tan atrabancado, no, no me voy tan de bruces. Ahora creo que elijo con más cuidado los temas, los personajes, las tramas, etcétera. Como bien dije, ahora pongo un poco más el freno de mano, pero sigo tratando de irme con la misma libertad, del mismo juego, aunque a veces sí ya tomo como ciertos puntos de partida, como bien dije, pues aquí está Canción de Navidad, y así de pronto he hecho ciertos experimentos, pero ¿qué te digo a ti, no, Adolfo? Si casi bebemos de la misma fuente. Oye, Toño, no, y ahora me interesa que vayamos, sí, al tema de las reescrituras, pero antes, para mí es muy claro tu interés por la ficción histórica, ¿no? O sea, has escrito muchos géneros, muy diversos tipos de personajes, pero regresas
constantemente a la historia y a México, ¿no? México está muy presente en tus novelas, la Ciudad de México, transformada desde una realidad distópica o demoníaca, como en el libro de los héroes del que ya hablaremos. Pero además de esta diversidad, la música es algo que está muy presente en tu vida. Empezaste escribiendo obras de teatro que estaban musicalizadas. Cómo suena lo que escribes es importante para ti. Entonces también me gustaría ir compartiendo un poco de cómo suenan tus libros. Entonces no sé si nos puedes leer un fragmento de Las mejores salas y y luego, y bueno, nos seguimos. Le había pedido a Toño, justamente, le había pasado algunos de los libros que me interesaba que compartiéramos y le había pedido que, pues sí, que leyera, porque no mucho se oye directamente de la voz del autor, a veces su prosa, y cuando hablamos de libros, luego el libro no figura. Entonces, bueno, para mí era importante que sí figurara. Léenos un poquito, Toño, por favor. Ok. Gus llegó corriendo como si lo persiguiera. Eran las 5:15. Don Rómulo, présteme su teléfono. Don Rómulo se limpió las migajas del pastel y con los ojos muy abiertos le preguntó a Gus para qué lo quería. Es muy importante. Necesito preguntar el precio del avión que quiero comprar. Claro está que don Rómulo ya estaba enterado del capricho de Gus. También desaprobaba su locura, pero había decidido no meterse, porque en el fondo le daba gusto que el pequeño tuviera un sueño, aunque fuera uno tan disparatado como ese. Lo malo era que verlo llegar a las 5:15 de la tarde con una petición como esa, ya llevaba las cosas demasiado lejos. A ver, espérate, dijo el chofer. ¿Cómo está eso del precio de un avión? Sí, en este teléfono me lo darán, pero tengo que hablar a las 5:20 exactitas. Don Rómulo tomó la hoja de papel y la examinó. En efecto, tenía un número telefónico anotado, pero eso nada significaba. Podía ser una broma. ¿A las 5:20 dijiste? Don Rómulo volteó a ver su reloj. Eran las 5:19. Gus bailoteaba como si se estuviera haciendo pipí. Yo llamo, se ofreció don Rómulo, y marcó. Cuando sonó el teléfono, el vendedor del libro supo de inmediato quién llamaba. ¿A dónde hablo? Preguntó don Rómulo. Aviones Supersónicos S.A., contestó el vendedor un poco nervioso. No esperaba que la voz de Gus se oyera tan ronca por teléfono. Don Rómulo miró a Gus. ¿Era posible que el teléfono en verdad fuera de una tienda de aviones? ¡Vaya sorpresa! A ver, dígame, por favor, ¿cuánto cuesta un F-16? Preguntó don Rómulo. Gus asintió con la cabeza, ansioso. Déjeme verificar el dato. El F-16 cuesta 32.554.765 pesos con 30 centavos. ¿Cuántos va a querer? Contestó el vendedor de libros, ahora vendedor de aviones. Don Rómulo tragó saliva y apuntó la cifra en la hoja. En efecto, eso era un dineral. Yo vuelvo a llamar, gracias, dijo y colgó. Gus lo miraba sin pestañear siquiera. Y en ese mismo momento todo se estropeó. Porque si don Rómulo le hubiera pasado a Gus la información que le dio el vendedor de libros aviones, tal cual había recibido, a lo mejor los sucesos se hubieran desarrollado de otra manera. Pero no fue así. Ver tan esperanzado a Gus lo enterneció. ¿Cuánto? Dígame, don Rómulo, mire que ya llevo ahorrados. Y diciendo esto, fue corriendo a su puente y sacó una caja de zapatos de la bañera. Luego regresó a donde estaba don Rómulo, abrió la caja y extrajo varias monedas y billetes. Ya llevo ahorrados exactamente 375 pesos con 20 centavos. ¿Cómo cuánto dinero me falta? Don Rómulo intentó tragar saliva, pero no pudo. Un hombre que consume tantos pasteles y galletas suele volverse extremadamente blando, dulce e incapaz de lastimar siquiera a una mosca. Por eso pasó lo que pasó. Muchas gracias, Toño.
como escucharon, hay una construcción de personajes entrañables. Algo que tiene tu prosa es que sentimos vivos, tienes ese justo equilibrio, sentimos vivos a los personajes, tienes ese justo equilibrio entre descripción, acción, diálogos, una cercanía con los lectores, en particular Gus es un personaje no convencional, tampoco en el momento en el que lo publicaste, además un niño de la calle que hace un gran gesto de amistad con todos sus ahorros, que es un poco lo que estás describiendo ahí, y dos personajes que podríamos habernos encontrado nosotros también en la vida, ¿no? Tienes eso muy claro además en tu prosa, en cómo vas construyendo además las tramas, siempre sin dejar la construcción de los personajes, es decir, no están sometidos unos u otros, sino que van ahí juntos. Vamos a avanzar en el viaje porque... Gracias, No, gracias por todo eso. no, pues seguimos con una prueba decisiva, que fue el libro de los héroes, ¿no? Cuando en algún momento le pregunté a Daniel Goldin, quien fue quien originalmente editó la primera entrega de la saga de Toño, que es el libro de los héroes, cómo había sido la experiencia de trabajar con él, Daniel me dijo que al principio creyó que Toño era un mentiroso, porque cuando le pidió que escribiera una novela de terror para una colección nueva que él estaba haciendo desde la editorial Océano, Toño le dijo que sí, que en 4 meses se le entregaba. Y pues Daniel creyó que eso no iba a ser posible y que le había dicho cualquier cosa. Y 4 meses puntual le entregó la novela y entonces Daniel todavía dudó y dijo, no, seguro ya la tenía escrita. Pero cuando le dio su retroalimentación, le pidió que la hiciera todavía más terrorífica, le dio un par de sugerencias, muy rápidamente se la volvió a regresar Toño y ahí se dio cuenta que decía la verdad y que era un narrador nato, ¿no? Y eso lo escuchamos en este fragmento que nos leyó de Las mejores alas. O sea, saber narrar, saber contar historias, tener realmente oficio y gusto. Y creo que ahora tú nos contarás, pero el libro de los héroes podría ser en tu viaje como escritor realmente una prueba decisiva, porque fue una saga que escribiste a lo largo de 10 años, que una vez más mezcla un universo con mucha sensibilidad realista, principalmente retratando una Ciudad de México, pero con un pie en lo fantástico. Entonces, cuéntanos más del Señor de los Héroes, del Señor de los Demonios y de lo que hace sufrir y gozar a Sergio y a sus otros protagonistas. Pues sí, le diste al clavo porque sí fue una prueba decisiva, ¿no? Viéndolo como el camino del héroe, efectivamente esta sería una de las tantas peripecias a lo largo del camino en las que el protagonista, en este caso tu servidor, tendría que replantearse si quiere seguir con su misión o regresarse a su casa y esconderse debajo de las cobijas. Y es que sí fue una prueba. Yo siempre he dicho que Daniel para mí fue como ese gran maestro que aparece en las sagas, ¿no? El que enseña al pupilo, ¿no? Al padawan, todas las artes para poder continuar. Y es que Daniel me invitó a formar parte de esta colección de literatura oscura para jóvenes y parecía una invitación pues muy inocente, muy inofensiva, ¿no? Yo creo que ni él ni yo sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, porque cuando me pidió que escribiera algo para jóvenes y que espantara mucho, que fueron las únicas 2 condicionantes que me puso para escribir, yo me fui de bruces, como suelo hacer, y escribí, como bien dices, este primer libro que se llama 7 esqueletos decapitados, bastante pronto, creo, bastante rápido.
y afortunadamente le gustó a Daniel y lo trabajamos mucho, pero me abrió la puerta a un universo muy vasto que yo quise continuar y significó pues para mí en mi carrera pues la posibilidad de medir hasta dónde era yo capaz como escritor, ¿no? Y fueron 10 años de escritura, 5 volúmenes, en donde estuve muy pegado a Daniel y a Sandra Sepúlveda, que, que era en los 3 primeros libros fue la mano derecha de Daniel y después ella me acompañó a lo largo del viaje, porque Daniel ya no estaba en Océano, se fue a la Biblioteca Vasconcelos con los 2 últimos, pero nos dejó bastante bien encaminados a Sandra y a mí y culminó bien, creo, ¿no? Pero sí es algo que no suelo recomendar mucho porque nunca sabes como escritor a lo que te estás enfrentando cuando escribes una saga. Necesitas cuidar mucho a los personajes, cuidar mucho las anécdotas, pero también cuidar mucho a los lectores porque es un camino que haces junto con ellos. Justo Y yo me cuéntanos, di cuenta de que el lector más afectuoso que existe es el lector de sagas, porque es el único lector que es capaz de esperar 2 años por algo que va a leer en 2 días, ¿no? Y sí, te espera otros 2 años para la siguiente entrega. Entonces, no sé, me marcó, por supuesto, ¿no? La saga del libro de los héroes es algo que me ha dado tal vez las mayores satisfacciones como escritor, pero también como generador de lectores, que creo que es lo que llena más el corazón, ¿no? Cuando un padre te dice que su hijo no leía y empezó a leer con tus libros, eso me pasa mucho con estos libros y creo que ocurriendo a mitad del camino es de lo mejor que me ha pasado. me imagino, Toño. Oye, y cuéntanos un poco de la arquitectura textual del libro de los héroes. Es decir, permítenos entrar a tu cabeza como escritor y para quien no le sea familiar esta saga, también, o sea, cuéntanos como a nivel argumental cómo la planteaste, si desde el principio sabías a dónde ibas a llegar, la importancia del paisaje mexicano, pero también mezclado con lo fantástico, algo que se ha hecho poco en la literatura mexicana, aunque está, por supuesto, Jaime Alfonso Sandoval con Mundo Umbrío, en un mundo también fantástico, muy en el tono de los vampiros. Pero bueno, cuéntanos un poco más justamente de la arquitectura de esta saga, de tu prueba máxima. Sí, digo, también vale la pena decir que fueron 10 años, pero no dedicado exclusivamente a ella, ¿no? Porque además Daniel no me regresaba las observaciones tan rápido como yo hubiese querido, entonces también me entretenía bastante escribiendo otras cosas mientras, pero en efecto me di cuenta de que podía crecer el universo e incluso estoy muy agradecido con Editorial Océano porque desde el principio acogieron el proyecto y me acuerdo mucho que Rogelio Villarreal y Daniel me preguntaron en una junta que cuántos libros necesitaba para terminar mi travesura, ¿no? Y digo travesura porque Siete Esqueletos Decapitados deja varias líneas inconclusas, entonces no podía terminar ahí de ninguna manera. Entonces, a fuerzas tenía que continuar y me preguntaron cuántos, yo dije que 5, porque sí, efectivamente, cuando terminé Siete Esqueletos Decapitados, planteé todo el universo y más o menos el camino del héroe que tenía que seguir Sergio, ¿no? Sergio Mendoza. Entonces, eh, creo que es uno de esos proyectos de mucho cariño porque además, cuando tú escribes una saga, estás todo el tiempo a expensas de que la editorial te la cancele, ¿no? Que la editorial diga, el primero se vendió más o menos, el segundo mal y el tercero mejor ya no le apostamos, ¿no? Y por eso Daniel me traía marcando el paso, por así decirlo, porque
si el primero gustó, me decía, el segundo tiene que gustar más y el tercero más. Entonces imagínate el nivel de exigencia. Y, hubo mucho trabajo editorial, también me gusta decir eso, o sea, no hubiera llegado yo al final sin Daniel y sin Sandra, porque, por ejemplo, con 7 esqueletos decapitados se dieron cuenta de que estaba atrapando mucho público adulto también, y entonces Daniel me pidió que en la siguiente entrega fuera un poquito más limpio con la prosa, ¿no? Que fuera más descriptivo también, etcétera. Y sin descuidar la trama, que la trama también tiene, todas las tramas en los 5 libros son bastante vertiginosas. Entonces, pues así fue un cuidado desde el principio y afortunadamente creo que llegamos de pie, y hablo en plural, insisto, porque una empresa de esta magnitud no la comete solo, ¿no? Y estoy muy agradecido con la gente, con todos, con los editores, pero también con los lectores. Insisto, los lectores son los que van impulsando y los que te van dando ánimos para continuar. Y Bueno, y esos lectores que habían crecido con las primeras alas, quizá, y muchos otros títulos realmente en el universo infantil. Y aquí yo me pregunto si tú en algún momento tuviste, por ejemplo, que autocensurarte el nivel de terror o de violencia que ibas a contar en la historia, porque hay que decir que, sí, claramente el público al que se dirige es juvenil, pasan cosas feas. A mí tengo que confesar que no soy un muy buen lector de terror, me asusto muy fácil, entonces me da mucho miedo a mí tu saga. Solo he conseguido leer el primer libro y tuve pesadillas y demás. O sea, y te lo digo como, seguramente lo puedes tomar como un logro de algo que querías hacer, pero no sé, me interesa también como pensar ahí en términos de lo que se considera apto para jóvenes o no, si tú te planteaste en algún momento estas preguntas o en tu quehacer como escritor en general te las has planteado, ya sea cuando escribas para niños y niños y niñas o para jóvenes. sí, qué bueno que lo mencionas, porque yo soy un autor que se pone mucho en las manos del editor, justo porque vengo de un mundo completamente distinto, ¿no? Para empezar, pues yo soy ingeniero, ¿no? Y, y mi trato con los chicos es muy humano, ¿no? Es muy con mis hijos, con mis sobrinos, con mis ahijados, ¿no? Pero nunca ha sido, digo, excepto tal vez con mis hijos, como en un plano más didáctico, o pedagógico, pero aún así equivocándome un montón. Entonces hay que considerar que cuando el ingeniero en sistemas se pone a escribir, y más para niños, empieza con muchas inseguridades, ¿no? Esto estará bien, esto estará mal, y entonces me pongo mucho en las manos del editor. Y justo gracias a que, por ejemplo, en el caso del libro de los héroes, estaba yo en manos de Daniel, fue que pude seguir adelante y terminar, ¿no? Porque el nivel de tenebrosidad y de terror de pronto escala, ¿no? Y había momentos en los que yo juraba que no debíamos continuar. Y Daniel, que es un viejo lobo de mar, era el que me decía, no tienes idea de lo que aguantan los niños, ¿no? Y al contrario, y está muy bien, y va a gustar, y yo era el que tenía ganas de, como dije hace rato, de correr y regresarme a mi casa y esconderme debajo de la cama, pero gracias a que Daniel creyó en el proyecto, me infundió también esa confianza. Y así me pasa en general con todos mis libros. Yo, a pesar de que escribo para niños o para jóvenes, suelo no ser condescendiente, y prefiero que sea el editor el que me diga, aquí hay que jalarle las riendas al caballo. No, prefiero desbocar al caballo y que sea el editor el que me diga, lo reventaste, vámonos para atrás. Por ejemplo, en el libro de los héroes, la primera entrega, el primer libro, Daniel me pidió más terror. Y en el tercero, Daniel me pidió menos terror.
curiosamente, porque de pronto hay ya cuestiones muy violentas y fue Daniel el que me dijo, aquí ya vamos a bajarle y yo me puse por completo en sus manos. Y así me pasa, insisto, con todos mis libros, porque creo, y eso se los hago saber mucho a los papás y luego a los maestros también, que, que de veras a veces hay toda una industria, ¿no? Detrás de cada libro, hay mucha gente involucrada, mucha gente preocupada por los chicos, por los lectores a los que va a llegar el libro. Entonces me parece muy difícil que de veras salga la publicación algo que no esté tremendamente bien cuidado, ¿no? Y digo, claro, hay casos, como en todo hay excepciones, pero yo siempre que mando un texto me interesa mucho escuchar la opinión del editor y del que hace la primera lectura y el que hace la segunda y a veces hasta el que forma el texto, ¿no? Y cuando ya llega con los chicos, creo que está bien pensado, ¿no? Creo que está bien cuidado y eso me da la confianza de poder sentarme frente a ellos en las escuelas y hablarles de todo lo que escribí, ¿no? Gracias, Toño. Tenemos que meterle velocidad, el tiempo se está pasando súper rápido como cuando uno lee uno de tus libros, pero me interesa de lo que dices, cómo creo que ha sido bueno para tu literatura y para los lectores, esas veces en las que no te estás planteando realmente, como dices, si les va a gustar o no exactamente, o si es demasiado, porque de alguna forma tu no formación original originariamente en literatura o en literatura infantil y juvenil, te ha permitido escribir desde un lugar quizá sin prejuicios, más bien como con tu intuición de narrador. Y ese es un tipo de literatura que los niños y niñas siempre leyeron en la historia de la infancia y que les sigue interesando, ¿no? La que no se escribe por prescripción y la que no está realmente preocupada por ver si los va a asustar o no, si les va a gustar o no, como sucedía con los cuentos de hadas, que para algunos hasta el día de hoy son demasiado violentos o tenebrosos. Entonces, bueno, te guiaba bien Daniel en ese camino cuando te decía, sí, los niños aguantan mucho, y los jóvenes, pues muchos de ellos también, y por supuesto en otros códigos puedes también hablarles como adultos realmente, ¿no? A muchos jóvenes. Y Sergio en tu saga empieza siendo este adolescente que él tiene también muchos miedos, muchas dudas y va descubriendo que hay otro mundo a partir de unos asesinatos terribles de un asesino de niños, que bueno, va a revelar un mundo aún más oscuro y fantástico, pero del que se puede salir bien librado 5 libros después. Y léenos un fragmento del Libro de los Héroes, ¿te parece? Para que escuchen quien está aquí con nosotros cómo suena. Ya fuimos y tener en esta charla ese rango amplio desde de lo más infantil que tienes, tu primer libro como Las Mejores Alas, hasta este que fue una de tus pruebas decisivas antes de irnos al camino de regreso. Pues un párrafo ahora más cortito para irnos, como dices, rápido. La luz del alumbrado público le reveló el origen del ruido. No sintió miedo, muy por el contrario, se sintió maravillado. Era una confirmación de lo que Sergio le había contado en el vuelo de regreso de Hungría. Una pieza más en ese rompecabezas que había iniciado con Guntra, que había continuado con Mornay y el falso padre Ernesto y que ahora lo acicateaba para que dejara de hacerse preguntas y aceptara el reto cualquiera que éste fuera. Un hombre muy viejo se encontraba sentado sobre uno de los cajones de la cómoda destruida de Sergio. Tenía una barba larga y blanca, manos espigadas, casco de hierro y cota de malla. Era un soldado de figura traslúcida y tiempos antiguos, que se afanaba con un objeto que sostenía con ambas manos, el libro de los héroes. Guillén vio con asombro cómo lo reparaba el hombre espectral. Hoja tras hoja pasaba la palma de su mano derecha mientras sostenía el grueso volumen con la izquierda. Ante sus ojos, las páginas del grimorio se reconstituían. Las letras adquirían forma. Los grabados se reintegraban en el papel apergaminado. Un pase de manos y otro. Una hoja, otra más. Se preguntó si estaría listo para lo que estaba por venir.
Si el enfrentamiento con fuerzas inexplicables y desconocidas no sería demasiado para él, un hombre maduro y de barriga prominente, que lo único que había querido en su vida era acabar con los malos. De pronto, el soldado detuvo su ejercicio, levantó la mirada cansada y la fijó en el teniente. Guillén comprendió que la aparición le había permitido volver para que fuera testigo de tan asombroso prodigio. Como un soldado que reconoce a otro, el fantasma sonrió. Su mirada cristalina encontró eco en la de Guillén, quien apenas se atrevió a hacer un gesto de reconocimiento. Luego se retiró de la habitación sin darle la espalda. El murmullo en el cuarto de Sergio continuó. Bueno, un pedacito de... Ay. Gracias, gracias, Toño. Vamos entonces en este viaje, pues después de que pasas esta prueba decisiva y tienes tu recompensa, que es tener una saga, de las pocas sagas mexicanas de ficción especulativa, bueno, no, de fantasía, y la recompensa de tantos lectores, tu camino de regreso, y me gusta pensar en el camino de regreso porque es como el principio y el fin del título de la última entrega de tu saga, porque es un regreso al origen y a los clásicos, un tema que compartimos y que me interesa mucho. Lo primero que leí de ti fue Por el color del trigo, yo creo que por eso ha sido una amistad literaria para ya rato, porque exacto, está Por el color del trigo, es a partir de la dedicatoria del Principito, tú elaboras toda una ficción, ¿no? Un ejercicio realmente delicioso, muy enfocado en el lenguaje, honrando el tono original del Principito, muchos de los motivos, y así como creo que mis dos libros favoritos tuyos son Por el color del trigo y De vuelta a casa, que está en otro registro completamente, por el color del trigo, a brevas de la literatura europea, y en De vuelta a casa tratas de recrear una ficción histórica en un contexto maya, ¿no? Y con personajes típicamente del imaginario maya. De ambos bebes, ambos son regresos, y me gustaría que nos contaras justamente a raíz de que tu libro más reciente, bueno, el casi más reciente, porque creo que ya salió otro por ahí, que, que se me escapa tal vez, y que es el del Es que es de millonario. adultos. Es de adultos el último que El del salió. círculo, pero hay otro de Algo y el millonario, ¿no? El millonario y la muerte. Es que es una reedición de otro que ya tenía. Ok, perfecto. Entonces estamos con Canción sobre un niño en la nieve, perdido en la nieve, que tú ya habías dicho, retoma a un personaje, pero recontra secundario, chiquito, de Canción de Navidad. Bueno, háblanos un poco sobre este tema de beber de lo clásico y estos ejercicios, sobre todo de lenguaje, escritos desde México, entre la traducción europea y de pronto otros en la mexicana. Sí, bueno, hay que decir, creo que todos los escritores fuimos o somos primero lectores, y a veces nuestros afectos lectores nos desbordan, ¿no? Yo quiero mucho al Principito, aunque tengo que admitir que de niño no lo disfruté en lo absoluto, como muchos niños, ¿no? Creo que es un libro que se lee mejor cuando ya uno puede mirar a la infancia con esa melancolía, con esa nostalgia que te demanda el texto. Pero justo porque lo quiero mucho y porque me parece que la dedicatoria es soberbia, me puse a investigar quién era este señor Leon Werth y qué es lo que había pasado entre ellos, ¿no? ¿Por qué se decide un autor a dedicarle un libro tan hermoso a su mejor amigo en el mundo, ¿no? Y de ahí sale este libro que tal cual fue un ejercicio de homenaje, de retribución a Antoine de Saint-Exupéry por todo lo que nos ha dado literariamente hablando.
Y lo mismo me pasó con Canción sobre un niño perdido en la nieve. ¿Quién no quiere a Charles Dickens? ¿Quién no quiere a todos sus textos, ¿no? A todas sus narrativas? Fue un escritor enorme. Y Canción de Navidad, Christmas Carol, es pues uno de los grandes pilares, ¿no? de la literatura universal. Y creo que, como dije, me desborda el entusiasmo lector, porque a veces siento que esos personajes se merecen más, y tomo el enorme atrevimiento, porque así es, de recuperarlos para una ficción propia. Todo es con todo el respeto y con todo el cariño. Incluso el libro está dedicado a ellos mismos, ¿no? En la dedicatoria de Por el color del trigo, tal cual, inicia diciendo así: para el señor Wert y para el señor Saint-Exupéry, ¿no? Este libro está dedicado a ellos dos. Y también Canción sobre un niño perdido en la nieve está dedicado para Mr. Charles. Y es justo eso, ¿no? Supongo que es lo mismo que tú hiciste con el dragón blanco, que de pronto, pues todos esos personajes maravillosos, uno piensa qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, los niños perdidos, ¿no? Siempre quisimos saber qué pasaba con estos muchachos en la edad adulta, y tú lo hiciste de una manera preciosa. Pues un poco es lo que creo que hacemos cuando vamos a esos personajes que hubiésemos querido que salieran de las páginas, ¿no? Para poder dedicarles unas líneas o hacerles una llamada telefónica, y agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, nada más que algunos nos desbordamos en texto y lo ponemos en libro. Oye, Toño, y hablando de afectos compartidos, se me estaba olvidando otro de tus libros que más me gusta, que es La más densa tiniebla, que es una reescritura y un homenaje en ese caso a Hans Christian Andersen. Entonces, bueno, también está ahí. No me voy a extender mucho ahí porque me encantaría escuchar también si hay preguntas de la gente que está presente, que la vaya preparando. Igual, Sí. y ahora vemos si hay tiempo para que leas un fragmento de alguna de estas reescrituras, no sé si quieras de Canción sobre un niño perdido en la nieve, Por el color del trigo, el que tú quieras, pero y un poco yéndonos hacia lo que nos convoca en esta cátedra de la Universidad Wisconsin, Milwaukee, que si habláramos de una LIG latinoamericana o de lo mexicano y lo latinoamericano en la literatura, ¿cómo escapas tú de los folclorismos y prejuicios, pero sí con una apuesta clara también de hablar de lo tuyo, de lo que te resulta familiar, cercano, y de hacer muchos retratos distintos de México? Realmente tu bibliografía se podría leer como un gran retrato de nuestro país, donde está retratada la violencia, el secuestro, pero también el gozo del juego y de juegos mexicanos antiguos y de misterios que están cifrados alrededor de personajes clásicos de nuestras leyendas. Entonces, un poco en ese tono, dinos cómo te vinculas tú con lo mexicano y latinoamericano en tu quehacer como artista. Pues ahí tengo que confesarte que no es muy deliberado, ¿no? Lo que hago yo es, y siempre también he dicho que yo me veo a mí mismo como un contador de historias. Es decir, trato de elegir sobre qué quiero hablar, qué es lo que quiero narrar, y, y poco a poco voy eligiendo el formato, la voz narrativa, el tono, qué sé yo. Por eso de pronto mis libros son tan disímiles, ¿no? Hay tanta distancia a veces entre un libro como Siete esqueletos decapitados y Por el color del trigo, que están como escritos en muy distintos registros. Y justo esa selección de historias
me lleva a veces sí a lo mexicano, pero es simplemente porque quiero mucho a mi país y me gusta mucho a veces irme a la propia historia del mismo, a lo que pasaba hace muchos años en las propias calles por las que transitamos. Pero creo que más que hacerlo de una forma, no sé, como una especie también de homenaje o de tratar de darle cierta trascendencia a lo mexicano, lo hago por el gusto, por el cariño, ¿no? Si fuera yo sueco, seguramente habría mucha Suecia en mis libros, etcétera. Es la cercanía y el cariño, ¿no? Lo que me gana y además, pues lo que tiene uno a la mano, ¿no? Entonces, Bueno, lo que sí, sí dices es hay. no, que es muy claro, tú estás situado como escritor, ¿no? O sea, estás situado en un contexto y escribes desde ahí. Y desde ahí, pues, es nuestro país. Sí, que a veces me brinco la frontera también de la manera más artera, ¿no? Por el color del trigo, pues es una forma de biografiar, de hacer la biografía de mi tocayo, Antoine, y pues sí, ahí no sale México en lo absoluto, ¿no? Mm. Y así con muchos, ¿no? Incluso tengo novelas un poco inaterrizadas, ¿no? Que no se podría decir con precisión dónde están, pero en general sí creo que no me cuesta trabajo moverme por las calles de mi ciudad, incluso lo disfruto bastante. Y lo han agradecido muchos lectores. Yo he leído comentarios, he escuchado niños, niñas en vivo, gente que traza los recorridos de la Ciudad de México, de tus libros. Es de alguna manera, bueno, lo que le sucede mucho con Harry Potter en un contexto cercano, ¿no? ¿Por qué no elaborar esas ficciones fantásticas en México? Verónica Murguía también tiene una novela que a mí me gusta mucho que se llama Rani Timbo y la hija de Tlaloc, donde es una niña en Chapultepec, en la Ciudad de México, que resulta ser la hija de Tlaloc, una diosa en la tierra, y hay como un universo fantástico, pero aquí mismo en la Ciudad de México. Entonces, también me gusta que defiendas, bueno, y de pronto, si me da la gana, le hago un homenaje a Andersen, otro a Dickens y uno más a Antoine de Exupéry, ¿no? Hubo escritores en México que tuvieron la necesidad de escribir un manifiesto en contra de lo que se llamaba la literatura latinoamericana y que siempre estuvieran reflejados ahí contextos muy locales, muy regionales, el que en su momento sonó como el movimiento del crack que defendían Jorge Volpi, Nacho Padilla, a escribir de cualquier cosa, ¿no? De escribir de la Segunda Guerra Mundial, escribir de Europa. Entonces, me gusta que tú de manera natural lo dices desde un lugar en el que no hace falta escribir manifiestos, lo haces y ya, ¿no? Escribes de lo que se te da la gana, desde donde eres tú, donde estás tú ahora, pero donde estás tú también como lector. Y creo que eso es algo que le ha dado diversidad, riqueza y es uno de los valores de tu obra, que no estás casado necesariamente con una fórmula, un tipo de libro, un tipo de historia, sino que vas escribiendo hacia donde te van llevando tus preguntas, tus intereses y tu goce, ¿no? Porque si algo ha estado presente en esta charla es cuánto disfrutas escribir, cuánto disfrutas el encuentro que te permiten esos libros. Y pues nada, creo que se nota en toda tu obra justamente esa exploración gozosa, de igual que cuando explorabas el Valle de las Libélulas. Tenemos que ir cerrando, a ver a ver, estoy viendo una pregunta de Omar Santiago. Saludos, Omar. ¿Cómo han cambiado los niños como lectores en los últimos 20 años? Mira, es una buena pregunta como desde tu perspectiva, claro, ¿cómo ha evolucionado, podríamos decir, la historia de la infancia estos últimos 20 años? Sí, Está difícil la pregunta, pero a es ver, difícil la pregunta, compártenos qué sí. te parece. No sé, yo tengo la impresión de que los niños siguen siendo niños, ¿no? Claro, ahora hay más información y tienen más acceso a un montón de cosas y están llenos de estímulos y de distractores.
Pero no sé, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, que son niños de este tiempo por completo. Tengo un hijo de 14 y una niña de 10. Y ahora en la pandemia agarramos la costumbre de leer libros en conjunto, como familia. Yo les leo en voz alta. Bueno, cada quien puede leer, ¿no? Pero casi siempre yo arrebato el libro y me gusta leer en voz alta, como ya vieron. Y, y por supuesto yo trato de leerles clásicos, ¿no? Digo, no que no me gusta leerles autores contemporáneos, claro, pero leerles yo, me gusta leerles clásicos. Y por ejemplo, cuando leímos Las aventuras de Tom Sawyer, yo detectaba el mismo cariño, ¿no? Que seguramente tuvieron los niños estadounidenses hace ya más de un siglo, ¿no? Con esa novela. Sí, tiene algunos capítulos que ya quieres que se terminen porque son demasiado descriptivos y no llevan a gran cosa, pero cuando están Tom y Becky en la cueva, o sea, te puedo asegurar que esa parte cualquier niño de cualquier tiempo la disfruta o la sufre de la misma manera, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero creer que los niños siguen incólumes hasta cierto punto, ¿no? La inocencia ahí está, hay que cuidarla, hay que estar con ellos, hay que acompañarlos en las lecturas, pero pues no sé, mi primera presentación en público yo creo fue por ahí del 2003. Un abrazo, Natalia, qué gusto que te conectaste. Este, eh, por ahí del 2003 tuve mi primera presentación en una escuela y siempre creo que he sentido que los chicos son los mismos y eso me encanta, ¿no? Es Y verdad. además en todos los países. Claro, está bueno pensarlo también así, como que hay ciertas cosas que perduran, ¿no? En el tiempo, como esta voluntad al juego, la libertad, la fantasía, la imaginación, y justo como tratar de poner una etiqueta específica a los lectores, diferenciándolos de otros, puede resultar en una literatura demasiado racionalizada, ¿no? Y como que demasiado pensada para tener el efecto que tiene un videojuego, porque juega muchos videojuegos. Y más bien, eh, pienso en un libro tuyo, el de 70 y medio, el del gnomo ese chistoso que se pone a reescribir la historia y que de alguna manera es una invitación a que los lectores hagan lo mismo, ¿no? Y quizá en algunos de tus libros más recientes se puede ver más claramente también esa invitación a que los lectores escriban también, participen. Quizá en términos más amplios, sí podríamos decir que en 20 años los niños y niñas están más llamados a la participación en sus sociedades, aunque seguimos batallando y como dices tú, hay que seguir mirando y escuchando atentamente porque hay también un regreso a la norma y al dominio sobre las infancias, en fin. Gracias por la respuesta, Toño. Yo, esto es como ya hacia el final el elixir, ¿no? Cuando ya regresas con el elixir, me parece también pensar en las preguntas de los lectores, porque a lo mejor sí, el elixir para ti, lo que entregas a la comunidad lectora que, que te ha acompañado, se refleja cuando hay preguntas, ¿no? Cuando hay este interés por que tu conversación, esa que inicias con los libros, se extienda. Nadie quiere, y tú lo has dicho también muchas veces, pues que los libros se queden cerrados y no tienen sentido, ahí cerrados no son nada. Y entonces aquí vamos a ver qué otra pregunta hay. A ver, estaba después de Valentina Rivera desde Chile, desde la Fundación Palabra. Muchos saludos, Valentina, que también estuve compartiendo. ¿Qué elementos o temáticas de la Liga Latinoamericana les parece importante revelar? Y bueno, comenta justo a partir de la experiencia en Cajita de Fósforos, situaciones. Tú, si hubiera algo particular que te preocupe sobre Latinoamérica o México y que hayas reflejado en tu escritura, Toño, que creo que sí hay bastante. ¿Qué sería eso que tiene la literatura latinoamericana que a lo mejor no tiene otra o que puede ser que no tenga otra? Híjole, pues no sé si de pronto
es un poco decepcionante que yo no siempre abordo mis historias por el lado de la conciencia social, ¿no? O los temas de cierta importancia social. A veces he descubierto que los niños lo que necesitan es leer y a veces divertirse y a veces soñar y no necesariamente tener como esa relectura, esa interpretación del mundo que ya están viviendo. No obstante, pues sí, la realidad es nuestra y hay que hablar de ella, a lo mejor nada más por la pura cercanía, ¿no? Por ejemplo, mi libro Margot habla de una forma sesgada de la pobreza y de la desigualdad, aunque quiero creer que en realidad habla de la fortaleza, ¿no? que pueden tener los niños en prácticamente cualquier situación. Y creo que eso pues hace universales las letras. Cierto que uno quisiera a veces ser más local, pero insisto, a lo largo de estos años he descubierto que los niños de bajos recursos y los niños que llegan con chofer a la escuela y los niños de México y los de Buenos Aires o los de Miami, son niños todos y a todos los impulsan los mismos sueños y los mismos videojuegos también, ¿no? Y a veces simplemente es, no sé, la lectura nos hermana en muchos sentidos. Entonces, si no, creo que mis temas y mis textos suelen irse más hacia eso, hacia lo universal, pero es cierto, se transmina lo local, se transmina lo mexicano, lo latinoamericano, solo que no siempre yo estoy como al pendiente de ello, ¿no? Pero No, ahí está. en definitiva, porque de entrada el uso del lenguaje, o sea, mucho de, lo oímos en el primer texto, está un habla que puede uno identificar, que puede uno sentir cercana, que se disfruta además sentir cercano. Muchas veces las traducciones que nos llegan de los clásicos en un español más castizo alejan a los lectores porque pues aquí nadie dice jolines, ¿no? Bueno, creo que en España ya tampoco, pero es decir, sí hay algo a nivel lenguaje que refleja claramente una manera de estar desde las palabras. Y por otro lado, también preocupaciones vinculadas, como dices tú, a las diferencias sociales, pero también pues la violencia, el secuestro, y luego pues el gozo de un personaje como el Tigre Quesada, o el Coronel Mejía, que puede uno identificar, rasgos mexicanos, pero que está sobre todo en primer lugar la historia, como dices tú, ¿no? La literatura. Y me parece que es bueno que tú no seas un autor que esté preocupado por cubrir una agenda ni por hablar de temas que no te atraviesen. De todas formas va a estar en tu literatura quién eres. O sea, va a permear, como dices tú. Pero creo que le ha sido bueno para tus lectores, para todos nosotros, que no estés preocupado por cubrir temas, ¿no? Y ahí pues, estoy compartiendo una muestra de algunos, no están, creo todos, pero sí están bastantes de una imagen que tú compartiste. Y nada, de cada libro podríamos quedarnos, estoy viendo el de Así de Simple, del Marcianito, ese tan simpático, este álbum que Sí, hiciste que con además por Roger ahí Icaza. andaba Roger Icaza, hay que mandarle saludos. Un saludo a Roger, que además has estado incursionado también más recientemente en el álbum ilustrado, también con el bondadoso Rey, con el que mencionaba yo de 70 y medio. Entonces, esa mañana se ve aquí parte de la diversidad que hemos compartido en esta charla y de por qué te has quedado además en las vidas de tantos lectores. Al final creo que eso es lo que está más claro en el viaje del héroe Toño Malpica como escritor, que uno regresa a tus libros y se queda con ellos y se siente uno acompañado por ellos. Entonces, pues muchísimas gracias, Toño.
¿Algo más que quieras decir, agregar? Disculpen que ya no ha habido tiempo para otras preguntas. Ahorita a ver qué nos dice Julie igual. Pero bueno, vamos igual cerrando. Pues nada, agradecer porque hablando de ese viaje del héroe en el que yo nunca quise ser escritor, nunca quise escribir para niños, pero parece que la literatura infantil y juvenil me eligió y eso siempre me ha hecho sentir, ya lo decía, el tipo más afortunado del mundo. Volver a casa, ¿no? Ya con todo este bagaje de experiencias, de recuerdos y saber que puedo estar ahí para ustedes, para ti, Adolfo, para la gente en general, con los libros que he escrito, con lo poco o lo mucho que he aprendido, pues me hace sentir en serio muy, muy afortunado, muy favorecido por la vida, por los amigos, por lo que ha acontecido. Entonces, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes que se conectaron, que nos quisieron escuchar. En un universo alterno, yo soy un ingeniero en computación que está sentado de 9 a 5 escribiendo sus sistemas y en este que me tocó vivir estoy escribiendo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias Julie por la oportunidad, gracias Jochen por sacar mi nombre a colación, gracias Adolfo, gracias a todos. Muchas gracias, Toño. Saludos a todos. Thank you, Adolfo Antonio. That was fabulous. Jochen, who's the one who suggested the pairings of book creator and moderator, couldn't have done better. I love the conversation. Thank you, everyone, for joining us. Thank you, Jochen, and for Khadija and Jay for doing the technical support. Wowee, Deanna, and Fatima as the interpreters. A round of applause for interpretation. Some wonderful comments in the chat. We hope you'll join us next week. We will have Isol from Argentina, together with moderator Fanuel Diaz. Thanks everyone very much. And this is recorded. We'll let you know when the recording is available. Thank you.